Sí, se ve bien. Okay, recording is problem. Ya, voy a apagar mi cámara, o sea, mi Got it, micrófono. got it. Ya dejémoslo ahí nomás, porque ya que no lo puedo sacar. Perfecto. Laser color. Esperaremos un minuto más, unos minutitos más. Se ve bien, ciego. Ah, ya, gracias. Sí, yo Espera. veo bien. Ya. Esperaremos unos minutitos más. Mm. Sí, un minuto. Un minuto más porque estamos... Sí, ya estamos pasados. Ya. Estamos pasados ya. A ver, number of participants 6. Ya. No sé, o partimos nomás. O partimos. Hola. Hola, Hola, Iván. hola. Hola, Iván. Hola, Iván. Acá tengo. ¿Ah? No, es que no tenía audio. No sabía dónde. Ya. No sé si partimos o quedamos, o esperamos un minuto. Sí, ya son 5 minutos, partamos nomás. Sí, Sí, total, que vamos a estar dando más vueltas. Así que, Francisco dijo que hoy, sí, no hoy tenía podía. Sí, un examen, no podía. sí. Ya, bien. Y no sé Bueno, quién tendrá clase con bioquímica hoy día. claro, quién sabe quién. Ya, no está el jefecito. En No, teoría, en las Fuerzas Armadas, en la Armada, uno no podría partir si no está el jefe. Tiene que esperar ahí. Y cuando esperar llega, se hasta la para, hora que se le ocurra llegar. que para y de ahí te cuadra. Sí. A mí me está preguntando si pude entrar o no a la reunión, pero yo también tuve problemas para entrar, pero anoté mal un dígito. Eso fue. Ah, ah. Mío, no habrá ido a Teams. A lo mejor Uno se porque confunde. yo había abierto Teams primero, pues y después me acordé que esta cuestión Sí, es. siempre. Claro. Yo creo que partamos. Sí, son las Sí, 3:05. sí, pasado, ya. Okay. Bien, se trata de un paciente con un hematoma retroperitoneal de 56 años, hombre, que concurre al servicio de urgencia con una historia, o refiriendo, mejor dicho, que 5 horas previas, dentro de las 5 horas anteriores, había notado aumento de volumen y dolor, y además de cierta dificultad respiratoria, que se exacerbaba cuando se recostaba en la cama, digamos, en posición supina, mirando hacia el techo, por decirlo así. Tenía entonces aumento de volumen que aparece dentro de 5 horas en forma rápida, con dolor y con dificultad respiratoria. Entonces, indica, por lo tanto, esto que hay un problema de tipo agudo, obvio. No tenía ningún antecedente previo de algún traumatismo, que se haya golpeado la garganta, alguna parte. El antecedente en enfermedades anteriores, el paciente era portador de un cáncer de próstata. No refieren si estaba o no en tratamiento, no indican el tratamiento, digamos. Cáncer de próstata, hipertensión, era paciente hipertenso, tenía una hiperlipidemia, una trombosis venosa profunda y además había presentado un accidente vascular cerebral de tipo, accidente vascular cerebral aparentemente isquémico. Aquí tengo yo la hemorragia y esta es la trombosis venosa profunda, cuyo riesgo de la trombosis venosa profunda que produce falla en el retorno venoso es el riesgo de tromboembolismo pulmonar al desprenderse coágulos que irían a alojarse en pulmón. Ese es el riesgo. Aquí un pequeño, digamos, antecedente antecedente de cáncer de próstata. Aquí está recordando la próstata, este es el cáncer que está ahí dibujado, y el tacto rectal, además de la prueba de antígeno prostático es fácil, que facilita el diagnóstico. Cuando uno encuentra una cosa así como de este tamaño,
La próstata la palpa aquí como una piedra, exactamente igual que uno palpa una piedra con el dedo. O sea, con el dedo hace el diagnóstico. Eso es cáncer. Normalmente es blanda o elástica. Entonces tú palpas una piedra, así, o sea, yo te diría, es literal. Bueno, obviamente que el crecimiento adenomatoso, por ejemplo, de un adenoma, esto es en condiciones normales, adenoma prostático, si es benigno, el adenoma va a puede provocar una obstrucción de la vía urinaria, lo mismo que un problema de cáncer. Este paciente tenía un cáncer de próstata. ¿Por qué hay una relación? Es muy probable que esta trombosis venosa profunda que tuvo acá, incluso el accidente vascular cerebral, esté relacionado fundamentalmente por la acción procoagulante que tienen en general los cánceres. ¿Por qué? Debido a que las células cancerígenas o células malignas expresan factor tisular. El factor tisular que está acá, ¿no es cierto? Este es el factor tisular que activa la vía extrínseca de la coagulación, activa también la parte final de la vía intrínseca y activa el factor 10, se une a su cofactor enzimmático 5 y genera esta vía común, que es la que va a actuar sobre la protrombina, transformándola en trombina, y finalmente la trombina actúa sobre el fibrinógeno y lo transforma en fibrina. Entonces tiene este factor tisular, tiene esto, como todas las células del organismo, excepto las células de los vasos sanguíneos que están en reposo, expresan factor tisular y por lo tanto, como circulan en sangre, pueden circular en sangre, van a generar posibilidades de activar la coagulación y generar trombosis en algunos lugares o facilitar la generación de una trombosis. Por eso que muchas veces uno encuentra un paciente que consulta por una trombosis venosa profunda o una trombosis en otra parte y sin ninguna otra sintomatología o antecedentes previos, lo cual hace pensar que cuando ocurre eso hay que pensar que el paciente tiene un cáncer oculto, a menos que uno demuestre lo contrario, de que no tiene. O sea, hay que buscar un cáncer dentro de esto. Bueno, todo esto activa la coagulación, la trombina, como veíamos, la activación de las plaquetas, la formación de fibrina y genera, además, de aquí señalado en cierto modo esto también, la fibrina sería esto, ¿cierto? Que está acá, sobre la célula maligna que estaría acá sobre el endotelio. Todo esto activa la coagulación. Entonces hay que considerar que las células malignas producen citoquinas proinflamatorias, ¿cierto? Producen vascular endothelial growth factor para nutrirse, expresan, producen, secretan micropartículas. Estas micropartículas que a su vez llevan en su superficie factor tisular que circulan en sangre y facilitan también entonces la coagulación a distancia. Y como decía, las mismas células malignas expresan factor tisular. Como veíamos acá, tanto el factor 7, el factor 7 más el factor tisular, cuando se unen estos dos por sí solos, y cuando se unen al factor 10, activan este receptor PAR, que se llama acá, este receptor PAR, ¿no es cierto? Que es Protease Activated Receptor. Activa una serie de vías de señales, incluyendo el mismo factor tisular, activa vías por sí solo, que el factor tisular es un receptor que está en la célula. Todo esto activa una serie de vías que llevan finalmente a generar angiogénesis, facilitando además con la producción de vascular endothelial growth factor del tumor, la generación de vasos sanguíneos, la sobrevida celular, la generación de metástasis y el crecimiento tumoral. Entonces todo esto se activa en condiciones normales, digamos, en la coagulación y en el caso patológico del cáncer que tiene este paciente, que podría explicar la presencia entonces de esta trombosis venosa profunda. Bueno, esto para señalar los distintos tipos de células tumorales circulantes, que es CTC, acá está, células circulantes tumorales, que como decíamos, estas células pueden estar circulando sola en sangre, aislada, o en conjunto, un conjunto se desprende un pedacito, digamos, de pura célula maligna circulante, formando un clúster, o una agrupación, o una parte del tejido. Fíjate que puede ser una pequeña parte del tejido tumoral con células del microambiente celular. No solo van las células malignas, van también células epiteliales, células plaquetas que van ahí,
células endoteliales, fibroblastos, que están todos formando parte del proceso maligno y estas circulan. Y estas provocan también, facilitan la generación de coagulación intravascular o trombosis, porque se impactan en pequeños vasos y provocan trombosis microangiopática, ¿no es cierto?, secundaria al proceso tumoral. Y ya que, como está señalado acá, de proceso tumoral se pueden desprender células completas o cuando se rompen estas células tumorales van a salir su contenido celular y van a circular células tumorales, DNA, RNA, proteína y neoantígeno incluso, o antígeno de nuevo o de los mismos componentes del citoplasma de las células. Todo esto circula en sangre. Y de allí me salto yo a revisar lo que, perdón, que voy a toser un poquitito. Ya, ahí está, se fue. Me voy un poco a la biopsia líquida, que en el fondo se refiere a los marcadores tumorales que circulan en sangre. Estos marcadores tumorales que circulan en sangre uno los puede encontrar en el plasma, ¿no es cierto? Encuentra distintos tipos de fracciones que pueden ser específicas de un tipo de proceso maligno y por lo tanto a través de este mecanismo, de este examen del plasma, sacándole solamente muestras de sangre al paciente, puede determinar el tipo de tumor que está o el proceso maligno que está en evolución, hacer el tratamiento y controlar la evolución de él. Por otro lado, dentro de la masa de células circulantes, o la población de células circulantes, pueden circular, como decíamos, células aisladas, un conjunto de células, o conjunto de células a las cuales puede cultivarlas y sacar también material genético para estudio y de esta manera determinar la presencia de qué tipo de proceso maligno es que tiene el paciente y establecer el diagnóstico. Esta es la biopsia líquida que está en evolución y que todavía en algunos todavía no se está utilizando, mejor dicho, no reemplaza aún a la biopsia, porque teóricamente podría reemplazar a la biopsia, porque esto sería un examen menos agresivo, pero hay que consolidar estos estudios para tener la certeza diagnóstica. El otro que tenía el paciente, volviendo un poco acá atrás, tenía hipertensión. Entonces yo puse aquí para repasar qué pasa con la hipertensión. Esta es una célula endotelial que está adherida al tejido subendotelial o la matriz extracelular, ¿no es cierto?, que está a los tejidos extracelulares a través de esta integrina, ¿cierto? Aquí está integrina, que se unen a la fibronectina y mantienen al endotelio vascular pegadito entonces a los tejidos subendoteliales. Y entre las células endoteliales se encuentran las caderinas, que dependen del calcio, ¿no es cierto? Y que se encuentran perfectamente unidas, cerrando así el paso o tapizando los vasos sanguíneos en el interior. Sin embargo, cuando hay hipertensión, el shear stress, el shear forces, shear stress, o sea, la fuerza en el castellano lo he encontrado como fuerzas de cizalla, que le llaman, pero en el fondo es la fuerza que ejerce la presión arterial, el líquido, en este caso la sangre, en el fluido que ejerce sobre la célula y trata de desprenderla. Entonces, tratar de desprenderla activa mecanoreceptores que se encuentran unidos a estos receptores que están a estas moléculas de adhesión y generan entonces señales que van a activar genes que finalmente se va a traducir esto en un proceso inflamatorio local por efecto de la hipertensión, y este es el mecanismo por el cual la hipertensión lleva a la generación de una placa de ateroma, ateromatosis o arteriosclerosis, que va estrechando el vaso sanguíneo. Esto es solo para como repaso lo que tenía el paciente. Bueno, el tratamiento de este hematoma retrofaringeo, se le hizo este paciente estaba, ¿con qué tratamiento? Estaba usando warfarina, anticoagulante oral, por la trombosis venosa profunda que tenía. Entonces se anticoaguló el paciente para evitar obviamente una trombosis venosa y parar la generación de la trombosis que siga aumentando y tapando el vaso de la extremidad inferior. Se está usando obviamente agente antihipertensivo por ser hipertenso y además estatina, no especifican cuál, estatina, ya sea atorvastatina o rosuvastatina, estatina estaba usando para
el tratamiento de la dislipidemia o hiperlipidemia que tenía el paciente. Este es el tratamiento que está usando el paciente. El examen físico que dio este paciente. Bueno, y esto explica la generación de este hematoma, lo que se generó tan rápido, que es obviamente un hematoma. El examen físico del paciente está afebril, que llegó a consultar por de 5 horas de aumento de volumen del cuello, del cuello. El paciente estaba febril, lo cual descarta un proceso infeccioso. ¿Sí? Descarta un proceso infeccioso, aunque las personas mayores, sobre todo en los adultos mayores, a veces el paciente puede tener una enfermedad infecciosa más o relativamente severa sin presentar fiebre. Bueno, este paciente estaba febril, lo cual uno dice, bueno, esto no es algo infeccioso y es agudo y rápido. Y se encontró, obviamente, en el examen físico, aumento de volumen de la orofaringe posterior. El laboratorio, el estudio del laboratorio tenía un recuento blanco normal, lo cual estaba de acuerdo, no había un proceso inflamatorio, pero tenía un tipo de protrombina de 120 segundos, este es el valor normal. Tenía un INR de 11, International Normalized Ratio, la relación internacional de normalización para comparar anticoagulación oral de distintos países, de distintos laboratorios. Bueno, el valor normal 1 a 1,1 y tenía 11. Y cuando uno anticoagula, un paciente, en este caso con warfarina, lo que busca es tener el INR entre 2 y 3, pero este paciente tenía 11. Y tenía un TTPA de 127 segundos, también estaba prolongado. O sea, teníamos aumento prolongado, de prolongación de la vía intrínseca, de la vía intrínseca, la vía común, y la vía extrínseca y la vía común. Esto significa entonces que hay un déficit o alteración de factores de coagulación, tanto de la vía extrínseca, que estamos acá, ¿cierto? Como de la vía intrínseca y de la vía común. Y también de protrombina. ¿Por qué? Porque la warfarina es un anticoagulante oral que bloquea, digamos, competitivamente a la vitamina K, de tal manera que al no haber vitamina K se dejan de sintetizar estos factores, el factor 2, 7, 9 y 10, que son dependientes de la vitamina K, y empieza entonces a generar este problema digamos, se anticoagula el paciente, pero está sobrepasado, como se puede apreciar en estos valores de la coagulación secundaria. Esta es la coagulación secundaria. Entonces es evidente que aquí hay un hematoma. Se le hizo una radiografía de cuello, esto es una radiografía normal, y aquí se ve cómo está aumentado de volumen, aumento de volumen cervical, acá como está, uno puede apreciar muy bien la vía aérea aquí, que se ve permeable, y acá la vía aérea está parcialmente permeable por este hematoma que está haciendo un efecto de masa a nivel de retrofaringio o a nivel del cuello. Se le hizo un escáner, este es el escáner normal, en que si ustedes ven lo mismo anterior, la vía aérea, tejido normal, y acá se ve evidentemente que hay un aumento de volumen, en este caso retrofaringio, que era compatible, de acuerdo a los radiólogos, con hemorragia, que era típico de la hemorragia. Aquí se ve normal la faringe, ¿cierto? Y acá se ve la faringe que está reducida, por eso tenía dificultad respiratoria, y se ve cómo se ve todo esto, aquí no está, y acá se ve todo este aumento de volumen que hay, que corresponde entonces a un hematoma retrofaringio, se le hizo una laringoscopía transnasal, así es el mecanismo de la laringoscopía transnasal, que ve las cuerdas vocales y se ve entonces la laringe, las cuerdas vocales, toda esta parte de la laringe. Y esto es lo que tenía el paciente, se veía aumento de volumen, obviamente, obstrucción de la vía aérea, no se veía exactamente las cuerdas vocales como deberían verse, y está eritematoso. Entonces, y esto estaba hacia la parte posterior, lo cual significa, de acuerdo a esto, que estaba hacia atrás de la faringe, retrofaringe. Bien, pues entonces, ¿qué tratamiento se le hizo a este paciente con estos diagnósticos? Ya que hay un hematoma retrofaringio, se hospitalizó en la UCI, obviamente puede ahogarse, hay que intubar, sacar rápido o aspirar la sangre rápidamente. Se le colocaron 6 unidades de plasma fresco congelado y se dejó en observación. El paciente evolucionó, se resolvió obviamente
el plasma fresco congelado lleva todos los factores de coagulación, de tal manera que se logró resolver la alteración que tenía la coagulación secundaria, se restableció la coagulación normal, pasaron la sintomatología, ¿cierto? Disminuyó el aumento de volumen y se dio de alta a los 4 días después después de que estuvo, después de su hospitalización. Entonces, el diagnóstico final en este paciente, hematoma retrofaríngeo. Veamos ahora, repasar el caso clínico desde el punto de vista de la coagulación. Bueno, ya vimos que la coagulación secundaria se compone de una vía intrínseca, extrínseca, vía común, que actúa sobre la protrombina, está sobre la trombina, y generalmente la trombina actúa sobre el fibrinógeno y genera la fibrina. La coagulación primaria, la coagulación está constituida por una coagulación primaria y secundaria. La coagulación primaria está constituida por la generación del tapón plaquetario que requiere de plaquetas funcionalmente normal y de factor de von Willebrand, funcionalmente normal y en concentración normal. Y sobre este tapón plaquetario se deposita la malla de fibrina, se activa con el objeto de reforzar el tapón plaquetario, ya que después de algunos minutos u horas o varias horas se produce la retracción del coágulo, se contraen todas las millones de plaquetas que quedan dentro acá y tiende a cerrar la herida, se contrae, y si no tiene este refuerzo de fibrina, se rompe el tapón plaquetario y comienza el sangramiento, hecho que uno lo comprueba y lo ve en los pacientes con hemofilia, ya sea hemofilia A, hemofilia B, donde hay una falla en la generación de fibrina. Bueno, esto es lo que ya vimos, lo mismo, esto de acá que ya vimos con un poco más de detalle con los factores de coagulación que vimos. Aquí hay que recordar que la coagulación se compone de coagulación primaria, coagulación secundaria y anticoagulación fisiológica. Todo esto actúa en forma simultánea, no es que uno esté separado de otro. Todo está actuando simultáneamente y la anticoagulación fisiológica, solo para señalar, depende del hígado y del endotelio. El endotelio fundamentalmente para mantener la microcirculación o capilar o circulación capilar o precapilar permeable. Entonces aquí vemos cómo es decir, el endotelio a través de todas estas moléculas proteicas, ¿cierto? Prostaglandina, ectoadipasa, enzima, óxido nítrico, tissue, activador del plaminógeno tisular, el factor inhibitorio de la vía del factor tisular, ¿no es cierto? Tissue factor, pathway inhibidor de la vía del factor tisular. Todo esto está actuando simultáneamente para limitar el tamaño del coágulo al sitio de la lesión en condiciones normales y mantener permeable la circulación en general. En este paciente, como estaba anticoagulado, se produjo entonces esta hemorragia por falla de la coagulación secundaria. Pero como les decía, esto en condiciones normales, coagulación primaria, secundaria y anticoagulación fisiológica. Ese es el repaso. Ahora, cuando uno usa anticoagulantes, como en este caso, el objetivo del anticoagulante es usar la terapia anticoagulante. Se usa en los pacientes con el objetivo de evitar la formación de coágulos intravasculares. Se puede usar en forma profiláctica, como con heparina bajo peso molecular, o cuando se necesita por trombosis venosa para evitar que siga creciendo el coágulo y se desprenda hacia el pulmón. Entonces, ese es el objetivo, evitar que siga creciendo y provoque un daño mayor la generación del coágulo intravascular. Por lo tanto, aquí hay que siempre, uno tiene entonces ver el equilibrio, evaluar los riesgos de la hemorragia, porque este paciente, si no tiene una hemorragia cerebral, fallece. Un paciente anticoagulado con hemorragia cerebral, aunque le ponga los anticoagulantes para revertir el proceso, generalmente igual fallece. Entonces, uno tiene que evaluar aquí riesgo versus beneficio del paciente. Y el gran riesgo, como sale aquí, es el sangramiento. Y en los pacientes igual, de 80 años o mayores de 80 años, más o menos un 13% de pacientes tiene el riesgo de tener son más susceptibles a tener hemorragia y tener complicaciones severas. Entonces, es riesgoso, tiene su riesgo usar los anticoagulantes. Por eso se corren riesgos, pero son riesgos calculados y por eso se controla en este caso con el INR.
Entonces, ahora, ¿qué tipo de anticoagulantes disponemos? Se disponen de anticoagulantes de primera generación y de segunda generación. Los de segunda generación son los anticuerpos nuevos que se denominan novel o new oral anticoagulants, ¿no? Que son que fueron introducidos a la clínica después del año 2008. Anteriormente, por décadas, 40, 50 años, se usaba la heparina desde el punto de vista para uso parenteral, ya sea por vía intravenosa, subcutánea, y como anticoagulante oral, como en este caso, antagonista de la vitamina K, que son las cumarinas, el cual tenemos la warfarina, que fue el que se usó en este paciente. También tenemos el acenocumarol, el neosintrol, el que el uso de rutina cuando, digamos, usamos, estaba más en el hospital, la warfarina, cumarín, porque tiene mayor estabilidad para controlarlo con el INR. Este es un poco más, cuesta controlarlo un poco más, varía mucho el INR, en cambio con la warfarina es más estable. Ahora, es importante considerar que los antagonistas de la vitamina K cruzan la placenta. En cambio, la heparina no la cruza, de tal manera, y tampoco se secreta por la leche materna, de tal manera que si una mamá necesita, ya sea está durante el periodo de embarazo posterior y por alguna razón requiere anticoagulante, hay que usar heparina y no se puede usar, y no anticoagulantes orales. Si no va a producir la hemorragia en el feto, va a fallecer la guagua. Ahora, los anticoagulantes de segunda generación no son antagonistas de vitamina K. Estos van a inhibir directamente la trombina o directamente al factor 10. Perdón. Aquí. Directamente van a inhibir el factor 10 o directamente van a inhibir la trombina. Y aquí tenemos el rivaroxaban, el Xarelto, que está usando bastante, y el apixaban, que bloquean directamente solo el factor de coagulación 10. Su antídoto es Andexa, esta molécula, este fármaco. En el caso de la bloqueador exclusivo de la trombina, tenemos Dabigatran T de trombina, acá rivaroxaban, factor 10, apixaban, la X del factor 10. Dabigatran bloquea la trombina, el Pradaxa, el nombre comercial. El antídoto es Idarucizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado. Entonces, estos son los que se usan. Ahora, lo que sí que hasta en la actualidad no hay un examen de laboratorio que uno pueda controlar, evaluar la cantidad de anticoagulación que uno tiene. Esto se usa, como quien dice, así se dan, nada más. Pero tienen bastante buena efectividad y hay muy poca, ya se lo está usando bastante el 2008 a la fecha, prácticamente no hay complicaciones mayores que con el anticoagulante oral, pese a que no tenemos exámenes para controlarlo directamente el efecto anticoagulante, a diferencia de los anticoagulantes orales de tipo antagonista de la vitamina K, que uno lo controla con el tiempo del trombina. ¿Dónde está? Pero, con por el tipo de trombina, controla el tipo de trombina. Con este examen es que controla la acción de los anticoagulantes orales y los anticoagulantes de tipo heparina. La heparina lo controla con el TTPA, con este otro que mide la vía intrínseca y la vía común. Este mide la vía extrínseca y la vía común. Entonces, este no lo tiene, como le decía. Y volviendo acá, entonces, el antagonista de la vitamina K, ¿cuál es el mecanismo de acción? Hay que considerar que para que todas estas reacciones de coagulación en general, prácticamente casi todas, requieren de unirse a una superficie fosfolipídica que está por las membranas celulares de las plaquetas fundamentalmente, o de otras células que hayan quedado atrapadas en el coágulo. Y para eso requieren como el calcio, como un átomo de unión, calcio 2 positivo, que requiere 2 electrones. Entonces se une por una parte, ocupa o comparte un electrón con el fosfolípido de carga negativa de la membrana celular y con el otro, el gamma carboxiglutamato, ácido gamma carboxiglutamato. Ahora, aquí el gamma carboxiglutamato se introduce en la parte final de la síntesis de estos factores de coagulación, en general de los dependientes de vitamina K. ¿Y qué es lo que hace entonces la ¿cómo se llama esta? Carboxilasa. Sí, perdón, la carboxilasa. Sí. Aquí está, la carboxilasa. La carboxilasa entonces introduce esto. Aquí está, introduce estos dos COH para proporcionar la carga negativa acá al factor de coagulación y de esta manera permitirle que se adhiera y proceder al proceso
al proceso de coagulación y quede firmemente adherido al tapón plaquetario. Ahora, para esto se requiere entonces vitamina K, el factor 2, factor 7, 9 y 10, que son los factores de coagulación que requieren de la vitamina K, entonces, y como coenzima. Y esta vitamina K, entonces, es oxidada, ¿no es cierto?, de entrega de electrones acá, los electrones para carboxilar, y queda oxidada, entonces, y entonces necesita ser reducida por la vitamina K reductasa, para que nuevamente quitarle la oxidación y de nuevo quede reducida, o sea, y con posibilidad de ceder electrones y de esta manera poder funcionar en forma adecuada. ¿Dónde actúan los warfarinas, los inhibidores de la vitamina K? Los cumadínicos a este nivel bloquean en el fondo la vitamina K reductasa, de tal manera que queda la vitamina K oxidada y no queda funcionante y para entonces la actividad de la carboxilasa y por lo tanto no se puede, no se pueden incorporar estas moléculas de estos químicos de carga negativa. Ese es el mecanismo de acción. Acá está vitamina K reductasa. El cumarín bloquea, fíjate, el cumarín tiene una estructura química más o menos bastante similar a la de la vitamina K, de tal manera que esta enzima la va a tomar en vez de la vitamina K, porque esto actúa por acción de masa, en el fondo, por mayor o menor concentración. En vez de tomar la vitamina oxidada, como va a haber mayor concentración de comaína, lo va a tomar y no va a reducir la vitamina K. Es el mecanismo de acción. Ya vimos estos otros. Ahora, ¿cuáles son las terapias? ¿Cuánto está indicado usar anticoagular a un paciente? Primero en fibrilación auricular. Este es un electrocardiograma normal. Aquí está fibrilado el corazón, que da palpitaciones, ¿no es cierto? En que en forma desordenada se están, las cargas eléctricas se están generando en la aurícula y esto hace que no haya una contracción adecuada de la aurícula y tienda la sangre a coagular dentro de las aurículas y posteriormente entonces ser desplazada desde la aurícula derecha al pulmón o de la aurícula izquierda hacia distintos lados, entre ellos el accidente hacia el cerebro, riñones, cualquier otra parte. Este paciente tuvo un accidente vascular cerebral, probablemente pasó algún coágulo para arriba. Claro que no tenía fibrilación auricular. Ahora, el deep vein, los otros deep vein trombosis, la trombosis que ya vimos, venosa, ¿no es cierto?, profunda, con el riesgo para evitar entonces se anticoagula al paciente con esto para disminuir que crezca el coágulo y se genere entonces una enfermedad tromboembólica pulmonar que si es masiva mata al paciente. Si es masiva mata al paciente. En general el paciente puede sentir malestares y no ser tan severa que permita que no lo mate, digamos. También se puede usar la anticoagulación en enfermedades de la arteria coronaria, que es menos usada en enfermedades de arteria coronaria, en arteriosclerosis, para disminuir entonces el riesgo. Más que nada se usan antiagregantes plaquetarios como la aspirina, más que anticoagulante oral, digamos, de tipo cumarínico o de los nuevos que han aparecido. En general, cuando uno, también para terminar con esto, las válvulas artificiales requieren de anticoagulación o una válvula dañada cardíaca también requieren de anticoagulación. Ahora, cuando uno piensa en una trombosis, piensa trombosis, de inmediato hay que pensar en tríada de Virchow. Trombosis, tríada de Virchow. Tríada de Virchow, ¿a qué se refiere? Esto fue por Virchow ya hecho en los años 1800 1800, ¿qué te importa? No, en 1800, no sé cuántitos, en el siglo XIX, y están en plena vigencia. Ahora, esta tríada de Virchow se refiere a que para que se genere una trombosis, problema intravascular, puede haber hay que descartar un estado de hipercoagulabilidad, ¿no es cierto?, que puede ser dado por procesos malignos, embarazo, terapia estrogénica, enfermedades autoinmunes, inflamatorias, sepsis, ¿no es cierto?, un estado de hipercoagulabilidad, o puede verse una lesión endotelial, como vasculitis o endotelitis, por ejemplo, en el caso del COVID-19, que hemos revisado varias veces, que como está más a mano, uno se acuerda más fácilmente, de alteraciones venosas, en fin, daño que hay a nivel endotelial.
o procesos inflamatorios severos también, que pueden dañar, o infecciones, como la infección que provoca endotelitis, por ejemplo, el mismo COVID, que lesiona el endotelio. Y la otra es la éstasis circulatoria, que ocurre, por ejemplo, en pacientes que están hospitalizados por mucho tiempo, pacientes con fractura, y es por eso que también de rutina, cuando uno recibe pacientes en medicina interna, de rutina da heparina subcutánea profiláctica para trombosis venosa una vez al día, que se aplica generalmente en el tejido subcutáneo abdominal. Entonces, en resumen, la tríada de Bishop se refiere al estado de hipercoagulabilidad, injuria endotelial y éstasis circulatoria. Entonces uno empieza a buscar qué es lo que puede estar afectando al paciente y esto te lleva al diagnóstico para iniciar el tratamiento adecuado. Bueno, aquí yo puse en realidad las dosis, que yo creo que nos podemos saltar, porque uno, para qué, uno puede partir con 2,5, 5 warfarina, que el que usaba yo, partía con 2,5, dosis baja, y voy midiendo el INR, hasta que en 2 días, al segundo día o tercer día, ya tenemos el INR entre 2 y 3. Y ya hasta ahí hacemos dosis de mantención. Si queremos un poco más rápido, le tiramos 5 miligramos, entonces, ¿no es cierto?, al paciente y lo vamos controlando con el INR. El dicumarol, que se usa bastante también, pero yo, como te digo, en el caso yo uso el warfarin, que a mí me gusta más estable el INR que el dicumarol, el neosintrol. En el embarazo, como dijimos, no se pueden usar. Está contraindicado, hay que usar la heparina. ¿Qué pasa cuando hay una sobredosis de vitamina K, como en este caso, en este paciente? Uno puede usar inmediatamente conaquión, o sea, vitamina K, porque está bloqueando la vitamina K, y la vitamina K se puede dar o por vía endovenosa o por vía oral. Rompen la ampolla viene en ampolla conaquión, que se llama el nombre comercial, rompen la ampolla y que se la tome directamente el paciente por vía oral, o bien que la inyecta por vía endovenosa y le puede dar 1 o 2 ampollas, cada ampolla de 10 miligramos, así que le puede dar 1 o 2 ampollas de una vez. Pero eso tiene un tiempo de latencia, porque no es instantáneo. No es instantáneo la recuperación de la vitamina K, pero si en este caso ponemos en peligro la vida del paciente o está sangrando, hay que andar rápido, entonces hay que usar concentrado de protrombina, por ejemplo, por vía endovenosa, para administrar rápidamente por vía endovenosa los factores de coagulación deficitarios que vienen de este complejo de protrombina, este concentrado complejo de protrombina, o puedo usar plasma fresco congelado, como se usó en este paciente, que trae todos los factores de coagulación. Aquí están las distintas vitaminas K, digamos. K1 esta es la que trae el conaquión. Bueno, el complejo concentrado por trombina está aquí, obviamente lo tenemos aquí en Chile. Están todos los factores dependientes de la vitamina K. 2, 7, 9, 10. También trae proteína C, trae anticoagulante, y proteína S, que también dependen de la vitamina K para su síntesis, y son proteínas anticoagulantes, de la anticoagulación natural o fisiológica. Y aquí es cómo calcular las dosis de este medicamento. Con un NR, dependiendo del NR, este paciente tenía solo 3,5, entonces habría que estar dando sobre 1,9 ml por kilo de peso de esto al paciente. Bien, el plasma fresco congelado, la que se usó en este paciente, plasma fresco congelado, que es el otro, que te trae todos los factores de coagulación, tanto los estables como el lábil. El estable son los factores de coagulación como el fibrinógeno, factor 2, 7, 9, estos factores, y factor lábil, que no duran más allá de 1 o 2 días. Tenemos el factor quinto, factor 8, antihemofílico, inmunoglobulina y albúmina, que bueno, en este caso no estamos acá, pero son lábiles que no duran a temperatura ambiente. La temperatura rápidamente se deteriora, digamos, pierde su función. El Fresh Frozen Plasma, el plasma fresco congelado estable, se puede dejar a 4 o 6 grados, digamos, y más o menos dura varios días. Pero los lábiles hay que usarlos en 1 o 2 días, porque ya, como decía, se inactivan rápidamente. Así que cuando uno usa Fresh Frozen Plasma, que se prepara en el banco de sangre, lo descongela cuando está congelado, y lo utiliza de inmediato, habitualmente. ¿Cómo se prepara? Se separa el plasma de la sangre total dentro de 4 horas. Creo que lo tengo más adelante explicado, así que lo vamos a
lo vamos a explicar más adelante. En realidad y uno lo puede dejar almacenado a menos 20, menos 30 grados y a eso te dura un año. O sea, del donante de sangre se extrae el glóbulo rojo, el plasma se congela, ¿no es cierto? Se prepara como sale aquí, se congela a menos 18, menos 20 grados, más o menos de forma rápida, y se almacena entre menos 20 menos 30 grados y dura un año a esa temperatura. Aquí están todos los factores de coagulación que tiene el plasma fresco congelado, que los tiene todos. Tiene todo. Entonces aquí le estás dando de todo lo que le falta y en este paciente rápidamente corrigió el problema. Aquí está cómo se prepara el Fresh Frozen Plasma, el plasma fresco congelado, que se separa, como decía, los glóbulos rojos se sacan, queda el plasma, ese plasma rápidamente se congela a menos 18, menos 20 grados y se almacena a menos 20, menos 30 grados y dura un año. Y queda como una pelota así es una pelota de hielo. Lo otro que se utiliza es el crío precipitado, especialmente el crío precipitado para extraer todos aquellos factores de coagulación que son estos que precipitan con el frío y que no son, digamos, y a diferencia de estos otros. Estos crioprecipitados se utilizan fundamentalmente en el tratamiento de hemofilia, especialmente hemofilia por déficit de factor 8. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se prepara este? Igual que acá se sacan los glóbulos rojos en el banco de sangre, lo centrifuga, saca los glóbulos rojos, lo congela rápidamente, pero este en vez de congelarlo a menos 18, 20, se congela rápidamente a menos 70 grados. En menos 70 grados se eliminan todo el resto que tú no quieres de factor de coagulación y te quedan estos, los factores, el factor 8 que es lábil, te queda aquí este factor lábil, te quedan acá, te quedan ahí congelados. Y enseguida se deja por 12 horas por lo menos, generalmente se deja lo deja toda la noche a 4 grados en el refrigerador, entonces se va descongelando lentamente durante la noche. Al otro día en la mañana llega y saca saca el preparado, digamos, y el plasma sobrenadante que se descongeló a 4 grados le saca, ¿no es cierto? Y deja alrededor de 20 ml, entonces te queda un crío precipitado con 20 cc, bastante poquito que te tiene estos factores de coagulación. Y también lo puedes congelar y mantenerlo a 20, 30, menos 20, menos 30 grados y también dura un año. Eso es lo que se hace acá. Bueno, lo mismo que ya hemos hablado, que se extraen glóbulos rojos, para transfusión, obviamente, glóbulos rojos concentrados, el Fresh Frozen Plasma, que ya lo vimos, el concentrado de plaquetas y el crío precipitado. Para el concentrado de plaquetas, ahí ya tú no puedes obtener el crío ni el frozen, porque con esto se destruyen las plaquetas con el hielo. Entonces lo que hay que hacer es sacar los glóbulos rojos, centrifugas nada más, y las plaquetas se te van al fondo y saca el sobrenadante, el exceso, y te queda entonces un poquito, te queda abajo, te quedan las plaquetas concentradas ahí, que sirven para transfundir también a pacientes con concentrado de plaquetas. Y te duran esto a temperatura ambiente 5 días. La puedes dejar a temperatura ambiente 5 días, después ya las plaquetas ya no sirven, ya no pierden su funcionalidad. Bien, pues, eso es cuanto a lo que quería hablar, pero si no están aburridos, hay otro anticoagulante que quería hablar un poquito, que son las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles son anticoagulantes, a excepción de la vitamina K, que como vimos es procoagulante. Ahora, el exceso de vitamina K o la toxicidad no existe prácticamente, no tiene una toxicidad que provoque un exceso cuando se puede pasar dosis de vitamina K cuando está administrando un paciente. Pero generalmente esto puede ocurrir, esa toxicidad en los niños. Ahí es donde puede ocurrir más, especialmente, no sé si en los recién nacidos, y que provoca que el níctero, un nivel de bilirrubina muy alto. Pero en el fondo la toxicidad de la vitamina K prácticamente no hay. Ahora, volviendo a las que son procoagulantes, esta no es coagulante. La anticoagulante es la vitamina A, D y E, liposoluble. Se absorben prácticamente todas estas vitaminas en el yeyuno, fundamentalmente. La vitamina A es transportada en la sangre unida, como todas las cosas unidas a algo, no va libre, no va sola, va unida a su proteína transportadora, que es el retinol binding protein. La vitamina A su proteína, la vitamina D binding protein, pero también va unida a lipoproteína. Recordad que son liposolubles, por lo tanto se pueden fácilmente en grasas, son solubles. La vitamina E fundamentalmente se transporta como lipoproteína y la K, como vimos, va unida a lipoproteína y a kilomicrones.
de esta manera circula en sangre. Se almacena esta vitamina, ¿dónde? En el hígado y en el tejido adiposo. O sea, mientras más gorditos, más vitaminas estas tendrán en las grasitas ahí. Bueno, la vitamina E, que es un antioxidante natural, que bloquea, como ustedes ya mejor que yo manejan esto, bloquean o tapan, o digamos, impiden que se produzca la peroxidación lipídica en las membranas celulares. La vitamina E, que se encuentra fundamentalmente en las membranas celulares. Y la vitamina E, entonces, cuando actúa bloqueando estos radicales libres, esta peroxidación de los lípidos, queda también inactiva, por lo tanto aquí activa toda la vitamina C o ácido ascórbico que va a entregarle los electrones, la va a oxidar de nuevo y va a permitir que la vitamina E siga funcionando. A su vez la vitamina C que queda oxidada, el glutatión la oxida, le devuelve los hidrógenos, los electrones y la deja operativa. Y a su vez el glutatión queda operativo por el NADPH producido ya fundamentalmente en la vía glicolítica y también en el ciclo de Krebs, tengo entendido. Bueno, la localización de estas es en las membranas celulares, ¿sí? Ya eso lo sabíamos. Ahora, es un anticoagulante. ¿Qué es lo que hace el anticoagulante? Antes de entrar a la mecanismo de acción, la sobredosis de vitamina A puede provocar entonces esta actividad anticoagulante, o sea, provocar sangramiento. La sobredosis. La alfa-tocoferol tiene una actividad anticoagulante moderada o modesta, como sale. Y la vitamina, la quinona, que es esta, que está acá, esta sí que es la más potente anticoagulante. Entonces, incrementa los riesgos de sangramiento y de accidente vascular cerebral isquémico en los pacientes o hemorrágico, mejor dicho. Choque hemorrágico. ¿Cuál es el mecanismo de acción? En general, la vitamina E en exceso hablamos de exceso de intoxicación, toxicidad, provoca inhibición de enzimas. ¿Qué enzimas? La ciclooxigenasa de las plaquetas, que tiene un efecto, igual que la aspirina, un efecto antiagregante plaquetario. Y también inhibe esta otra enzima que es la carboxilasa dependiente de la vitamina K. Entonces deja de producir los factores de coagulación de la vitamina K. Entonces inhibe la enzima citooxigenasa y la carboxilasa que depende de la vitamina K. A través de este mecanismo, entonces nos está produciendo el bloqueo de la generación de factores de coagulación y su funcionalidad. Esto es lo mismo acá donde actúa la warfarina, que aquí vamos a entrar en detalle, ahí ya lo hemos visto. La toxicidad, bueno, como resumen, ya vimos fundamentalmente la intoxicación que puede producir esta coagulación intravascular, pero si no la produce, pues generar dolor de cabeza, fatiga, náusea, visión doble, muscular, creatinuria, o sea, hay cierta alteración de los músculos y distrés, alteraciones gastrointestinales. Y el problema de hipercoagulabilidad. La vitamina D. La vitamina D, el 80% de la vitamina D se genera por acción del sol. Pero cuando vamos por acción del sol, pero cuando vamos por la radiación ultravioleta B, pero cuando vamos a la playa nos ponemos esta cuestión de bloqueador, ¿no es cierto? Y nos generamos la vitamina D, que es el 80% se genera por radiación ultravioleta, a partir del 7-dehidrocolesterol, este 7-dehidrocolesterol que está aquí, que ustedes ven, y que este 7-dehidrocolesterol que es sintetizado en el hígado viaja con la sangre, llega y se deposita acá en la piel. Y por acción de los rayos ultravioleta B, que te entrega entonces energía transportada por los fotones, que son partículas sin masa, massless particles, partículas sin masa. Estos fotones alteran, o sea, entregan energía y por lo tanto modifican la estructura de electrones y por lo tanto la estructura química de esta 7-dehidrocolesterol, transformándola en colecalciferol, que va a circular y va a llegar al hígado, donde el hígado tiene la enzima hidroxilasa, que la hidroxila a esta colecalciferol, la hidroxila en el carbono 25, formando entonces 25 hidroxivitamina D. Y esta entonces sale a la circulación y llega al riñón, donde es hidroxilada en el carbono 1 y forma la 1,25 de hidroxivitamina D2, que es el calcitriol, que es
la forma activa de la vitamina. La forma activa de la vitamina es 1,25 de hidroxivitamina D. Ahora, en la sangre, cuando uno pide niveles de vitamina D, que generalmente están bajos porque uno ya se pone menos al sol o toma más protección, mide el 25 de hidroxivitamina D en sangre, eso es lo que se mide. Y si está bajo, obviamente, porque hay menos calcichol y hay que dar vitamina D. La otra fuente fuera del sol es el 20% restante lo da la dieta. La dieta, ya sea por alimentos fortificados o por el aceite de pescado, como sale aquí, hay frutas, está la zanahoria, en fin. Todo eso sería una fuente de vitamina. Entonces, las fuentes son le da mayor rigidez, mientras más colesterol mayor. Ok, no problem at all. Entonces, Solar UV, bueno, aquí está lo mismo que hemos resumido, que circula en sangre unida a esas proteínas, lipoproteínas, a la proteína que transporta la vitamina D. Y donde actúa fundamentalmente a nivel de hueso, de intestino, en el metabolismo de calcio y fósforo, ¿no es cierto? Ya sea absorbiendo y por lo tanto modificando las concentraciones sanguíneas en la mineralización de los huesos y también en el sistema inmune. Lo mismo que vemos, 7-hidrocolesterol se coloca acá en la membrana, ¿no es cierto? Y le da la solubilidad. Aquí tengo yo una ecuación de la fluidez de la membrana. Esta ecuación la hago yo en el fondo, porque así me indica rápidamente que a mayor colesterol, menor fluidez de la membrana, es inversamente proporcional. O sea, fácilmente uno se recuerda. Y aquí yo podríamos muy brevemente, la xeroderma pigmentosa, que es una enfermedad de la piel que requiere de administración de vitamina D y se refiere fundamentalmente a una enfermedad genética hereditaria, como decía, autosómica, y que por lo tanto se requieren los dos cromosomas que tengan tanto X desde la mamá al papá que estén afectados, va a generar la enfermedad y se refiere a una serie de mutaciones que producen daño que inhabilitan a la célula para reparar el DNA dañado. O sea, no puede reparar, o sea, altera los genes supresores de tumores, que son en el fondo los genes supresores de tumores, los que en último término van a parar la mitosis y van a reparar el DNA. Y eso está dañado con la serie de mutaciones, de tal manera que hay una gran sensibilidad a la radiación ultravioleta del sol. Rápidamente se genera mucho daño a nivel del DNA, ¿no es cierto? Provocando estos dímeros, timidina, alterando entonces la división celular, provocando mutaciones y cáncer. Y estos se han descrito por lo menos 9 y mucho más, pero se han descrito estas 9 distintas mutaciones en distintos cromosomas que son responsables, fíjate, que son genes supresores de tumores y que en el fondo están alterados por estas mutaciones y generan la enfermedad fundamentalmente de parte en la niñez. Se exponen al sol y en hora de minutos, que estén expuestos al sol se produce una quemadura y aparecen todas estas pecas que la sobrevida de estos pacientes no es más allá de 30 años. O sea, una serie. Pueden provocar alteración del sistema nervioso, ¿cierto? Falla la audición, falla la coordinación, o sea, tiene complicaciones bastante importantes. Y el 50% de los pacientes desarrollan cáncer antes de la edad de 10 años. O sea, mueren por un cáncer de piel, por ejemplo, o cáncer de cerebro, como sale aquí. Genera catarata, ulceración, una serie de problemas serios. Por suerte es una enfermedad rara. No sé si puse cuánto la incidencia, ¿no? Sí, acá está. La frecuencia es 1 en 100.000. Estos son encontrados en el internacional. 1 en 100.000. No deja de ser. El tratamiento, no hay una cura, obviamente, para esta enfermedad. Tiene que evitar el sol, usar cremas con retinoide, con vitamina A y suplementar con vitamina D. Y la expectativa de vida no es más allá de 30 años. Bueno,
La vitamina D, ¿cuál es la actividad anticoagulante? La vitamina D, el mecanismo de acción anticoagulante es que incrementa, aumenta la trombomodulina. Esta es la trombomodulina en la anticoagulación fisiológica. Al aumentar la trombomodulina, ¿qué es lo que hace la trombomodulina? Que se sintetiza en el endotelio vascular, fija a la trombina que genera fibrina. Entonces deja de generar fibrina, ¿no es cierto? Pero además, la trombina se transforma este complejo trombomodulina-trombina se transforma en una enzima que activa la proteína C y deja la proteína C anticoagulante. Proteína C anticoagulante la activa junto a su cofactor no enzimático, proteína S, fija factor V, factor 8 y favorece entonces la anticoagulación, o sea, favorece la trombosis porque disminuye entonces la regulación de la anticoagulación fisiológica. Por otro lado, esa es una de las cosas que ejerce la vitamina D, digamos, en exceso sobre todo. En exceso, todo esto estamos hablando cuando uno sobrepasa las dosis. Y el otro que disminuye el factor tisular. El factor tisular. Entonces, al disminuir la, la expresión factor tisular, favorecería, aquí no me queda muy claro, favorece la generación de coágulos. Acá disminuye el factor tisular. Entonces, disminuir el factor tisular tiene una actividad anticoagulante. Entonces, la actividad anticoagulante, porque uno se enreda también, la actividad anticoagulante está ejercida por el efecto de la trombomodulina, trombina, ¿no es cierto?, que activa la anticoagulación y la disminución del factor tisular que provoca entonces efecto anticoagulante, o sea, ese es el mecanismo. El mismo mecanismo que la vitamina A. La vitamina A tiene el mismo mecanismo de acción. A disminuir el factor tisular y aumenta la expresión de trombomodulina. Vitamina A tiene la misma actividad. Aquí está la vitamina A que se absorbe como el beta-caroteno que en los alimentos, absorbe en el intestino delgado, el yeyuno, se transforma de beta-caroteno, aquí están las enzimas, la transforman en retinol, ¿no es cierto? Este retinol va al hígado que se almacena como retinol y posteriormente cuando se necesita este retinol se libera y va hacia la vista, hacia los lugares de esa vitamina A. La función de la vitamina A en la visión, ¿no es cierto?, en la rodopsina, en el crecimiento y desarrollo de huesos, tejido especialmente desde la niñez, desde inútero hasta la niñez, en los mecanismos reproductivos, y describen también que influye en las células epiteliales y en el sistema inmune, favoreciendo entonces el desarrollo de la respuesta inmune, o sea, regulatoria. La deficiencia de vitamina A provoca un retardo en el crecimiento, xeroftalmía, ojos secos, se alteran los epitelios, se altera el epitelio conjuntival, la córnea, incluso la retina, ¿cierto? Se queda un ojo seco, se altera la secreción de la glándula salival. También visión nocturna disminuida, ¿cierto? Y alteraciones de mecanismos reproductivos. Aquí están las fuentes de la vitamina A en productos animales, como son fundamentalmente derivados de la leche, huevo, hígado, y de plantas, ¿cierto?, las frutas, como sale aquí, y las verduras. La toxicidad de la vitamina A, aguda, dolor de cabeza, náusea, vómito, y crónica, dolor de cabeza, cambios de la piel, porque esta es otra, y como es liposoluble también se encuentran las membranas celulares, las células, leucemia, el pelo también, la leucemia, crónica, la produce problemas del cabello, ¿cierto?, caídas, alteraciones en las uñas, los exámenes de laboratorio del hígado alterado y defectos en el nacimiento si que tiene un déficit de vitamina A la mamá. Bueno, y yo creo que ya para ir terminando, vamos a terminar aquí con la función de la vitamina D, que regula la absorción del calcio y fósforo, ¿no es cierto? Y por lo tanto los niveles sanguíneos de desarrollo de los huesos y los dientes. Es importante la vitamina D en la regulación del sistema inmune, aumenta la respuesta innata, o sea, la inmunidad
innata, ¿no es cierto? Y regula la inmunidad adaptativa y tiene efectos anticoagulantes, como decíamos, como vemos, por aumentar por disminuir la presión del factor tisular, del tissue factor, y además aumentar la presión de la trombomodulina. Entonces, esas son las 4 funciones de la vitamina D. Y yo creo que nos vamos saltando lo mismo anterior, aumenta la innata, regula la respuesta inmune adaptativa específica, regulada por la vitamina D. Ya regula los procesos inflamatorios, tiende a producir antiinflamatorios y las causas de vitamina D que nos podemos saltar acá, ¿cierto? Las causas de un déficit cuando uno no se expone al sol, en fin, con los bloqueadores, el medicamento, como el antiepiléptico, pueden bloquear la falla hepática, renal, obesidad, mala absorción intestinal, pueden disminuir la cantidad de vitamina D. Y esas enfermedades asociadas, desórdenes neuropsiquiátricos, infecciones, enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmunes, diabetes mellitus de tipo 2, en fin, todo esto es lo que nos da. Bien, en el caso de la sobredosis y la toxicidad, se produce hipercalcemia, cuando hay mucha vitamina D, hipercalcemia, con depósitos en los tejidos, entre ellos en el riñón, provocando estas microcalcificaciones túbulos intersticiales, en los intersticios del riñón, en el intersticio entre medio aquí en los túbulos, provoca esto y alteraciones, entonces, lesiones importantes y hialinosis de los vasos sanguíneos. Bueno, y eso, para no aburrirlos más, sería lo que había traído. No sé si hay preguntas antes de sacar el screening, de compartir pantalla. Profe, yo tengo una consulta. Sí. En el caso, porque usted mencionaba que hay una droga, ¿no es cierto?, que se utiliza para recuperar los niveles de vitamina K o que compite, o sea, que recuperar los niveles de vitamina K, estaba como en una de las diapos. Sí, el Conaquion. Ya. Pero ¿cuánto es el tiempo de vida media de los factores de la coagulación como para recobrar la funcionalidad? Porque esos no están carboxilados, los que están en circulación en ese paciente no están descarboxilados, ¿no es cierto? O sea, no están carboxilados. No están carboxilados. No está, o sea, el problema es que la síntesis está detenida. No sé si circular, no circulan, no creo que circulen, no circulan, porque normalmente el factor de coagulación que circulan los va sacando el hígado rápidamente. Así que eso, no, lo que pasa es que queda dentro de la célula, se van acumulando y no circulan y se quedan ahí porque no quedan funcionalmente, no quedan de forma funcional activos. Aquí yo tengo la vida media de cada factor de coagulación que dice tú, fíjate, filinógeno 72 a 120 horas, 42 horas protrombina. Aquí es variable, como tú ves, los distintos factores de coagulación. Por ejemplo, el factor 7 tiene 2 a 5 horas, ¿no?, que es uno de los que se produce déficit cuando uno usa bloqueadores de la vitamina K. El factor 8 antimofílico tiene 8 a 12 horas de vida media. El factor de Crick no es 24, ahora este es más larguito, el 9, y el 10 estuvo en 24-40. Entonces, esos son los valores yo no me los sé de memoria, ¿no? Bueno, porque el paciente, el inicio de la historia parte porque él toma warfarina porque claro, tiene una trombosis venosa profunda, ¿no es cierto? Claro, sufre. o sea, el paciente tenía una trombosis venosa profunda. No sale Claro. explicado claramente en la historia clínica, porque es una historia resumida, pero estaba con una trombosis venosa. Sí, perdón. Cuando le agregue plasma rico en plaqueta, fresco, ¿no es cierto? Fresco congelado por intentar de evitar la hemorragia, ahora genere trombosis venosa en el paciente. ¿Se corre ese riesgo? No, la verdad que no se corre porque tú corriges y lo vas midiendo con las pruebas de coagulación, porque tú ves que lo vas evaluando acá. No, uno le da, pues, te partió con esto, cualquier paciente que tenga esto u otro valor. Entonces tú le administras y más o menos a la hora, 2 horas, hace un nuevo control. Sí, le dar las dosis que están indicadas, que sea establecida, todas las dosis y lo controla a la hora, 2 horas.
pero a las 2 horas tú ya vas a encontrar casi normalizado. Si está normalizado, novedad. Si todavía le falta un poco, ahí puede ir jugando con dosis menores o puede esperar un poco más porque uno puede partir con esto. Uno parte habitualmente con la rapidez para que evitar el paciente por ejemplo, fresh frozen plasma fresco congelado, sin unidad, y enseguida le tiráis vitamina K. Entonces la vitamina K te va a demorar tus horas en actuar, pero ya en 1 o 2 horas ya va a estar empezando a actuar y a sintetizarse ya y a liberarse los factores de coagulación normales. ¿Te fijas? Entonces, el manejo del paciente, en este caso de encima. Fíjate que estar encima ahí del paciente, por eso lo llevan a la UCI, entonces tú controlas ahí cuánta es la dosis que le vas a dar. Perdón, disculpa que desconecté. Disculpa que desconecté. Entonces, eso, sí, dímela. Última pregunta, pero es de algo que hago en clase yo. Sí. Por ejemplo, los pacientes que tienen un ateroma, ¿no es cierto?, que tienen enfermedad aterosclerótica, se les da antiagregante plaquetario. ¿Eso será porque, por ejemplo, hay algunos tipos de angina, como la angina inestable, que genera trombos blancos, y en este caso la warfarina jugaría algún beneficio si es que en un trombo blanco, por ejemplo? ¿Habría en el trombo blanco o solo en el trombo rojo? Sí, mira, que en general yo te diría no se usa anticoagulante oral para tratar de aterosclerosis. ¿Tú te refieres a este mecanismo generado por la hipertensión? Hay algunos tipos de angina que se describen, por ejemplo, la angina inestable, en general describen formación de trombo blanco, y entiendo que el trombo blanco es agregación plaquetaria por sobreagregación plaquetaria, o sea, plaquetas, colágeno, plaqueta, claro, que no genera... Es que mira, no, que yo te diría no se usa. Esto que está, yo lo puse aquí porque está descrito nada más, pero no se usa en la enfermedad coronaria. Si tiene una isquemia, un dolor, ¿qué es lo que se hace en la actualidad? Rápidamente, a través de vía arterial, se entra acá al corazón y se hace una angiografía. Cineangiografía porque está en movimiento. Entonces tú pesquisas dónde está la obstrucción vascular, en qué arteria coronaria está, y o le hace un stent, le abre acá, o le administra, hace una terapia trombolítica. Si llega antes de 4 o 6 horas, el paciente tú haces terapia trombolítica con TPA, tissue plasminogen activador de plasminógeno tisular, o con streptokinasa. Entonces tú das eso y disuelves el coágulo que se genera. No vas a eliminar el ateroma porque no es para eso, pero disuelves el coágulo que obstruyó. Entonces no se usa, y de ahí uno puede ya dejar, una vez que se recanaliza, ya ahí hay que evaluar si se deja o no con anticoagulación o no, o sencillamente se va a reparar el vaso con un bypass, o se le pone un stent, eso ya, y el stent viene con anticoagulantes locales. No sé si... ¿Ah? Más por el tipo de trombo, porque yo he leído que hay un trombo blanco, hablan de trombos blancos y trombos rojos en cardiovascular, por lo menos lo que he leído. Entonces, hablan de trombo blanco, ¿sí?, como una coaglutinación de plaquetas, que es plaqueta, colágeno, fibrógeno, plaqueta, colágeno, fibroso, y es una apoposición de esto. Y hay un trombo rojo que es ya estructurado, ¿no es cierto?, con malla-fibrina, eritrocito. Es que ahí está, que eso en el fondo, la verdad que uno desde el punto de vista clínico no hace diferencia trombo blanco y trombo rojo. Yo creo que es más de anatomía patológica, pero a lo que voy yo, que tú tienes, para hacer una terapia trombolítica efectiva, tienes que hacerlo antes de 4 horas en lo posible, entre 4 y 6 horas se dice, pero lo ideal lo cuanto antes posible, lo mejor, porque el coágulo se disuelve. Pero si tú pasas de más de 6 horas, el coágulo ya está organizado y probablemente ahí ya está el coágulo rojo que dices tú, y ya no lo puedes, aunque le hagas terapia trombolítica, no disuelves el coágulo. Claro, o sea, los dos inician con agregación plaquetaria, por eso lo claro, mejor sí. es... No, todo el coágulo, toda la coagulación se inicia con la adhesión y agregación plaquetaria, la generación del tapón plaquetario, enseguida la dosis de fibrina. Simultáneamente la anticoagulación fisiológica para ir limitando el tamaño de ese coágulo solamente ahí donde está sangrando. Eso.
No sé si hay otra pregunta. Por mi parte quedó todo bien claro. Gracias por la presentación. Ya, pues entonces estaríamos, vamos a sacarla. Sí. Espera un ratito, quiero sacarla. ¿Y por qué no puedo? Acá está. Ah, no, ya salió ya. Ahí, salió. ¿Se ve o no? Ya dejaste de presentar, Egon. Ya. Es que no lo Ya. había visto y que era el WhatsApp. Hay Todavía que parar la estoy- grabación. estoy chuzo. Hay que detener la grabación. No sé quién te está grabando. A que detenga la grabación, por favor. Porque vamos a decir garabatos. Yo no puedo acceder ahí a la. ¿Ah? Parece